Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este webinar en el cual la firma Alfonso Orozco y Asociados tiene el gusto de compartir el tema la compensación tributaria. ¿Es funcional para la extinción de la obligación tributaria? Como todos sabemos, es uno de los métodos o formas de extinguir la obligación tributaria que se encuentran reguladas en el Código Tributario. Pero en este webinar vamos a desarrollar si es funcional esta forma de extinción o no. Entonces vamos a proceder a darle lectura a los currículum de los expositores del día de hoy. En primer lugar, tenemos al licenciado Eder Canté, quien es abogado y notario egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Experiencia en coordinación de estrategias y diagnósticos fiscales para optimizar el pago de impuestos y recuperación de créditos fiscales. Expositor en seminarios y capacitaciones impartidos por la firma Alfonso Orozco y Asociados relacionados con la defensa fiscal y actualización tributaria. Participación en cursos de capacitación de temas sobre derecho penal tributario, cursos de motivos y submotivos de los recursos de casación y cursos de inconstitucionalidad general y en casos concretos. Miembro del staff de la firma Alfonso Orozco Asociados desde el año 2011, actualmente desempeña el puesto de gerente de servicios tributarios y mercantiles. Asimismo, nos acompañará la licenciada Regina Arguijo, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogada y notaria graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pensum cerrado en la Maestría de Derecho Civil y Procesal Civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, experiencia laboral en la Sala Primera de la Corte de Apelación del Ramo Penal, experiencia laboral en el área civil en el Bufete Popular Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es así como vamos a dar inicio a este webinar, en el cual tocaremos un tema muy importante. Esperamos que sea de utilidad para ustedes. Cualquier duda que tengan pueden ir escribiéndola por medio del chat, que al final tendremos un espacio para lo mismo. Entonces ahora los dejaremos con el expositor Eder Canté. Bien, buenos días. Es un gusto saludarlos. Un gusto poder estar con ustedes y poderles traer hoy un tema interesante, un tema de actualidad, digamos. No de actualidad por la creación de la legislación tributaria, sino que de actualidad por los criterios que recientemente ha emitido la SAT en cuanto a solicitar la compensación tributaria. Y aquí vamos a ver un poquito si es funcional, si podría utilizarse o no. Hace un mes más o menos, platicábamos con un magistrado de la sala de lo contencioso y para él la compensación debería ser un método utilizable muy frecuentemente porque pues evita trámites adicionales a una devolución, por ejemplo, porque una devolución, pues está el trámite, posteriormente tenemos que ir al Ministerio de Finanzas, esperar 3, 4 años a que nos devuelvan y estar realizando muchos trámites. En cambio, la compensación, pues básicamente me autorizan la compensación, lo acredito en el formulario y listo. Solo tengo que tener un control de mi cuenta corriente. Pero si se han dado cuenta o si han podido revisar los formularios o la diferencia entre formularios antiguos con los formularios que actualmente existen en Declaraguate, eliminaron por completo alguna casilla que pudiéramos utilizar para una compensación. Y ahorita vamos a ver por qué es el criterio. Vamos a tener, la sesión de inicio, que es la bienvenida, básicamente ya la votamos. El desarrollo del tema vamos a tratar de darnos 60 minutos, puede que nos alarguemos, ¿verdad? Porque es un tema muy interesante, pero vamos a tratar de cubrir la mayoría de información dentro de los 60 minutos. Y vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas para que ustedes puedan plantearlas y nosotros responderles al final de la sesión. Vamos a iniciar básicamente con la legislación aplicable. ¿Cuál es la legislación que hoy por hoy existe? El artículo 43 del Código Tributario no ha sufrido reformas, o sea, viene siendo el mismo desde el año 92. Entonces, ¿por qué ha habido tanto cambio de criterio en la administración tributaria? ¿A qué se debe? Vamos a analizar un poquito este artículo y vamos a ver si la SAT tiene razón o no tiene razón.
El artículo 43 fue creado hace mucho tiempo, con otras necesidades, con otras circunstancias, en las cuales han ido cambiando. La necesidad del contribuyente, la necesidad de la administración tributaria, la forma de tramitar algunos procesos, todo esto ha cambiado, pero el artículo no. Entonces, por eso es que tal vez la SAT abusa un poquito de la interpretación restrictiva que se le está dando y está siendo demasiado restrictivo en cuanto a aplicarlo o no, para autorizar o no la compensación. Veamos qué establece este artículo. El artículo 43 del Código Tributario establece: se compensarán de oficio o a petición del contribuyente o responsable, y aquí quiero que hagamos una pausa. Cuando una norma tributaria al inicio no me establece a quién le aplica, se debe entender que es a la general. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí, en este artículo, indicara el contribuyente podrá compensar de oficio a petición de parte, estamos hablando que solo el contribuyente. La SAT tiene la facultad de compensar de oficio a petición de parte, solo la SAT, es específica. Pero la norma acá es amplia, aplica a todos. Entonces, cuando acá la norma me establece, se compensarán de oficio o a petición del contribuyente o responsable, debemos entender que es en ambas vías, tanto la SAT como el contribuyente. Después sigue indicando la norma los créditos tributarios líquidos y exigibles de la administración tributaria. Y acá tenemos una ambigüedad porque no me establece qué debemos entender por créditos tributarios líquidos y exigibles para la administración tributaria. Con los créditos líquidos y exigibles del contribuyente o responsable. Y acá vemos que tampoco me establece qué debemos entender por líquido exigible. Si yo le pregunto a un financiero qué es para usted un crédito líquido exigible, me va a decir que lo tenga en mi cuenta por cobrar y que sea una operación real. Seguramente esos son los dos elementos importantes para determinar si un crédito es líquido exigible. Para SAT no, para SAT es distinto. Y ahorita vamos a seguir más adelante con qué es lo que entiende la SAT. Y acá vienen algunos presupuestos que debemos tomar en cuenta. Primero, que los periodos no deben estar prescritos, ¿verdad? Debemos empezar siempre por el más antiguo hasta el nuevo, aunque provengan de distinto tributo. Siempre que su recaudación esté a cargo del mismo órgano de la administración tributaria. Pues generalmente cuando tenemos compensación de ISR, está a cargo de la administración tributaria. La compensación entre saldos deudores y acreedores de carácter tributario tendrá efectos en la cuenta corriente hasta el límite del saldo menor. Pero ¿alguien tiene idea si la cuenta corriente de verdad existe? Porque el artículo 99 del Código Tributario, la SAT a veces lo utiliza solo para prohibir alguna operación, no para en realidad saber si está funcionando o no. ¿Por qué? Porque el artículo 99 de hecho dice, la SAT analizará la cuenta corriente y si sale algún saldo deudor se lo devuelve al contribuyente junto con los intereses. Pero eso nunca ha pasado, nunca lo hemos visto en nuestra vida profesional. Entonces, el artículo 99 no es una norma que en realidad sea positiva y que esté funcionando. Para el efecto se aplicarán las normas establecidas en el artículo 99 sobre una cuenta corriente tributaria. Es una utopía. No se ha realizado una cuenta corriente por los contribuyentes. Se ha intentado hacer con algunas gerencias. Los contribuyentes especiales han intentado tener un control de las cuentas corrientes y los saldos a favor y deudores, pero no se ha finalizado. O sea, ha sido muy difícil. Esperemos que con la tecnología, con por ahí parámetros de verificación, pueda por ahí lograrse esta parte de la cuenta corriente que durante años ha sido imposible implementar. Bueno, ya vimos qué es lo que establece el artículo 43 y nos queda la duda que se entiende por créditos líquidos exigibles. Porque en realidad ese es el mayor problema de este artículo, que se debe entender por créditos líquidos exigibles. Veamos qué establece el Código Civil. El Código Civil no me pone tanto problema porque me dice, la compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente y por su propio derecho. ¿Qué quiere decir? Yo te debo, usted me debe, compensamos y ahí terminamos. Es lo que, si ustedes en alguna medida han escuchado, seguramente han escuchado. Cuando alguien vende un carro y me recibís carro, me recibís vehículo, o básicamente te doy carro, me da ribete, entonces ahí lo que hacen es una compensación. Y no requiere mayor ciencia, no requiere mayor formalidad en lo civil, a menos que tenga efectos tributarios, que ahí es cuando debemos realizar un contrato para compensación, porque recordemos que si va a haber una transacción que tenga efectos tributarios debe constar en escritura pública. Pero cuando es algo civil, algo de la vida común, pues no es necesario una formalidad, más que reunir la calidad de deudor y acreedor
y que los dos tengan derechos, y ahí están de acuerdo, compensamos. Así debería funcionar, debería ser sencillo, debería ser algo fácil. ¿Por qué? Porque en otras legislaciones, como lo va a exponer más adelante la licenciada Regina, en México, por ejemplo, realizo la compensación y la entidad administrativa tiene 4 años para ir a verificar si la compensación se realizó correcta o incorrectamente. Y ahí tranquilos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la realicé correctamente, no tengo nada que temer. Si no la realicé, pues pago el saldo y corrijo el error. Pero acá se prohíbe desde o sea, ni siquiera me permiten solicitarlo, ni siquiera es funcional solicitarlo. Por la ambigüedad del artículo 43, el directorio pues, sacó un acuerdo el 18/2009 en donde en su artículo 5 intentó darle una interpretación a que se debe entender por líquido y exigible. Y acá me dice, de la liquidez, firmeza y exigibilidad. Para los fines del presente acuerdo, se entenderá a las siguientes definiciones en lo relacionado a la liquidez, firmeza y exigibilidad de los adeudos. A. Deuda tributaria líquida es aquella cantidad de dinero previamente verificada que el deudor debe al fisco por concepto de tributo. Y aquí viene el primer problema que poseemos. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a solicitar una compensación, generalmente lo voy a hacer con futuros pagos o futuras obligaciones tributarias. Así me funciona a mí. ¿Por qué? Porque seguramente no tengo procesos abiertos que yo quiera compensar y liquidarlos, o porque seguramente están en defensa y no los voy a liquidar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando a mí me dice que el fisco haya verificado previamente? O sea, quiere decir que para yo poder compensar un tributo, debo primero dejar de pagar. Básicamente, si lo compensamos con algún ISR, por ejemplo, trimestral, yo no tengo que presentar mi declaración en abril, sino que la presento hasta mayo, ya con multas, sanciones, y ahí ya la SAT ya verifica si me lo puede autorizar o no. Pero ¿por qué voy a pagar multas si yo estoy solicitando previamente? Allá no me funciona. Yo no voy a estar pagando una multa, una sanción. Pues yo tenía un crédito para mí líquido exigible y podía haberlo compensado. Pero para el fisco, con lo que yo lo quiero compensar no es líquido exigible, entonces no lo autoriza. Y ahí es donde empiezan las resoluciones en donde indican y que empecé con un comunicado sobre unas resoluciones que hemos recibido recientemente y básicamente no autoriza porque indica que no se cumplen los presupuestos. ¿Qué presupuestos? Estos presupuestos que establece un reglamento o un acuerdo o una norma de mucho menor jerarquía que el Código Tributario. También establece en la literal B, una deuda tributaria está firme, o sea, líquido exigible y firmeza. Está firme cuando fue aceptada tácitamente o expresamente por el deudor. ¿Y quiere decir? Que yo lo acepté, presenté un memorial, por ejemplo, no fue la audiencia y lo que dije fue, miren, acepto la sanción, pues cobren. Entonces aquí ya requiere firmeza, ya lo pueden cobrar. Cuando no se impugna el acto de la determinación, la resolución de un recurso administrativo, o este fuera presentado fuera del plazo legal, o sea, yo presenté mi recurso, pero lo hice fuera del plazo, o simplemente no lo presenté. Para el fisco, aquí ya es un crédito líquido, una firmeza de la resolución. Y 3, las sentencias judiciales sean estructuradas de conformidad con el artículo 153 de la ley del organismo judicial. Y quiere decir que llevé un proceso administrativo completo, llegué a la última instancia, hubo sentencia de contencioso, sentencia de casación, y el amparo, como no suspende el proceso principal, pues básicamente lo que hicimos fue ya no seguir, o simple y sencillamente la SAT ya puede requerir la ejecutoria de esa sentencia e iniciar el cobro del mismo. Para ahí, la SAT, esos son elementos que deben considerarse al momento de la firmeza, exigibilidad de los tributos. También establece la literal C. Una deuda tributaria determinada por el contribuyente o por la administración tributaria es exigible, y acá es lo importante, y acá creo que es donde nos pusieron la trampa con este acuerdo directorio. Es exigible a partir del día siguiente a aquel en que finalice el plazo para pagarla. O sea, quiere decir, para la SAT, es exigible una deuda tributaria a partir del día siguiente que tenía el plazo para pagarla. Por ejemplo, si me tocaba
pagar el trimestre de enero a marzo de ISR y no lo pagué el 30 de abril, no pude, para el fisco ya es exigible a partir del 1 o 2 de mayo. Pues ahí ya requiere exigibilidad. Entonces aquí ya tenemos la definición de líquido y exigible. Líquido, básicamente, ha sido verificado, tendría que verificarlo, o sea, tendría que ir a revisarlo, mire, por favor pague, y exigible, pues ya pasó el plazo para presentar mi declaración. Entonces aquí ya la SAT ya lo puede exigir. La exigibilidad de los saldos originados en las declaraciones tributarias operan sin perjuicio de la facultad de fiscalización que la ley le atribuye a la SAT. También se registrarán en una cuenta corriente, pero no formarán saldos exigibles a favor de la administración tributaria las obligaciones originadas en procesos de fiscalización que, sin ser firmes, puedan ser aceptadas y pagadas, los cuales se registrarán a partir de la resolución de audiencia en la que notifiquen los ajustes formulados. Esto básicamente lo que quiere decir es que, si ustedes se han dado cuenta, o si han tenido la oportunidad, cuando uno acepta un ajuste desde la audiencia, uno lo acepta, paga y cree que ahí finalizó todo. Y resulta que a los meses recibe una resolución donde lo declaran firme. Ahí, para la SAT, finaliza el proceso. Para nosotros puede ser que haya finalizado cuando pagué, pero para el fisco debe emitir una resolución. Entonces, ellos dicen, es exigible, pero va a ser colocado en la cuenta corriente hasta que haya una resolución que requiera firmeza. Es la resolución de audiencia, o sea, quiere decir que llevó el trámite completo y hasta ahí finalizó para el fisco. Entonces, con este acuerdo nos amarran las manos y nos limitan en mucho poder compensar de oficio o a petición de parte un crédito líquido exigible para nosotros. Para el fisco, digamos que le conviene porque es que hay un trasfondo en no autorizar compensaciones, y eso lo platicábamos hace unos días acá en la firma con algunos compañeros. Y el trasfondo es, cuando yo compenso, ese ingreso no lo percibe la SAT, y en sus metas de recaudación no genera ese ingreso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el fisco no está llegando a esas metas, por eso compensaciones no están autorizando para nada, porque pues, lógicamente sus metas de recaudación van a bajar, porque en vez de recibir este dinero, lo van a compensar con créditos. Pero la carga se la están trasladando al contribuyente, porque tengo que presentar una solicitud de devolución y esperarme 6, 8 años para que me devuelvan. Y aunado a eso, no están autorizando los intereses, porque dicen que ellos no son los responsables. O sea, aquí debemos iniciar procesos de defensa y no dejarnos de estos abusos de autoridad. Esperemos que en el camino y conforme vayan avanzando los expedientes, pues se vayan corrigiendo. Esa es la intención de poderse defender. La Corte de Constitucionalidad en 2017 emitió una sentencia. No es tan, digamos que, sí, no, solo esta sentencia encontré relacionado con la compensación y con este criterio. Y ellos indican que ha entendido entonces que lo decidido por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, se encuentra conforme a derechos sin que se advierta de lesión alguna a los derechos enunciados, en virtud que la entidad accionante procedió a compensar prematuramente créditos a su favor consistentes en devolución de crédito fiscal de IVA, sin que existiera verificación sobre saldos correspondientes o resolución debidamente notificada mediante la administración tributaria, aprobada la liquidación final respectiva en el supuesto de la procedencia de la devolución solicitada por la contribuyente, para que con posterioridad dicho monto fuera líquido exigible por parte de la entidad contribuyente y solicitar así la compensación regulada en el artículo 43 del Código Tributario sobre otros tributos abogados a fisco. ¿Qué es lo que me están tratando de decir? Que yo prematuramente accedí a compensar sin que hubiera una verificación por parte de la SAT. ¿Qué significa o qué es lo que trata de decir el fisco? Que para que yo pueda realizar una compensación debe haber una resolución, básicamente. Si yo quiero realizar una compensación, debe haber una verificación por parte del fisco. Debe existir una auditoría, debe existir una resolución, y con esta resolución ya puedo yo compensar directamente este crédito fiscal que solicité en su momento. Nos deja la pauta a que sí se pueda solicitar compensación.
pero ahorita no han llegado, como el criterio de la SAT ha cambiado recientemente, no han llegado a altas instancias este tipo de sentencias, pero ya nos da una pauta a que podamos solicitar una compensación que sí sea autorizada. Y fíjense lo interesante en estos casos. Existieron casos que llevamos acá donde se ha aceptado la compensación, y no solo la compensación solicitándola, sino que la compensación de oficio. Miren, pues, ¿se recuerdan que cuando llegó cuando llegó la reforma, bueno, básicamente la compensación del ISR surgió por la omisión o por no tomar en cuenta lo que sí tenía o sí regulaba la anterior ley del ISR? La anterior ley del ISR me establecía que si tenía un pago en exceso, yo lo podía solicitar en compensación o en devolución, o lo podía acreditar. Y en el formulario tenía la opción 1 o 2, y con eso pues yo al año siguiente generalmente acreditaba. Era raro cuando una persona solicitaba en devolución, porque por el proceso que puede llevar un expediente de estos. Entonces se solicitaba el acreditamiento. Sin embargo, con la entrada en vigencia del decreto 10/2012, esto se omitió. Y ahí empezaron los problemas de la compensación tributaria. Se empezó a dar más de moda. Los primeros años, diría yo hasta 2014, 2015, la SAT estuvo autorizando compensaciones. Autorizaba la compensación. El único inconveniente fue en algunos casos cuando este pago en exceso se derivaba de acreditamientos de ISO. Es decir, yo tenía ISO de años anteriores, se lo iba acreditando a los trimestrales y al final me resultaba un pago en exceso. Estos casos no los quiso autorizar la SAT porque según ella no habían sido pagos en efectivo, pero después de un proceso ya los inició a autorizar. Pero fue a partir de ahí donde esto empezó a ser un matiz, donde la compensación empezó a sonar más y fue una práctica más recurrente en nuestro día a día tributario, porque ya no tenía la opción de acreditar el ISR para un exceso, sino que lo tenía que solicitar al fisco y tenía que pedir la autorización al fisco. Y fue ahí donde empezamos. Algunos contribuyentes, por ejemplo, los pagos en exceso del 2012 sí los estuvieron acreditando hasta su agotamiento. Otros no, otros solicitaban la compensación porque era más rápida. Pasaban, pedía yo mi compensación, me la resolvían en un año aproximadamente, y a partir de ese año yo ya podía empezar a agotar este crédito. Si yo solicitaba acreditamiento, me iba a tardar 5 años para poderlo recuperar. Pues algunos contribuyentes optaron por pedir la compensación y realizar esta actividad o esta compensación mucho más rápido. De esa cuenta vieron varios expedientes. Aquí traigo 2 a colación. Este fue en febrero de 2016. Bueno, sí, 4 de febrero de 2016, en donde la SAT me dice: con base en lo considerado y disposiciones legales citadas, el directorio, en este caso era el directorio. Ahora, déjenme comentarles. Hemos llegado en algunas ocasiones con resoluciones del directorio, por ejemplo, así como esta, le indicamos a algunos asesores de la SAT: miren, el directorio en su momento tenía este criterio. Y la respuesta de ellos ha sido: el directorio ya no existe, sus criterios son inválidos. ¿Pero por qué? O sea, si la norma tributaria no ha cambiado, el criterio de la administración tributaria no tiene que cambiar, tiene que ser el mismo, porque si no hay una vulneración a la certeza y seguridad jurídica. Cuando una norma tributaria cambia, ahí sí, ahí podemos establecer que puede haber una diferencia a partir del cambio de norma. En tanto no cambie, el criterio debería ser el mismo. Hace poco platicábamos, Olix Rodríguez exponía sobre un criterio institucional, y el criterio institucional establecía que este criterio será aplicable a partir de su fecha de publicación. No es una ley, ese criterio no es algo que pues puede servir como guía, pero no va a normar algo. Entonces, los criterios de la administración tributaria deben ser consistentes, ¿verdad? Por un principio de seguridad y de certeza jurídica. Así que si en alguna oportunidad ustedes tienen un criterio de años anteriores o un criterio del directorio y les sirva para su caso, utilícenlo, porque debe existir certeza y seguridad jurídica en las actuaciones de la administración tributaria. Deben actuar conforme a la legalidad, la sujeción a la ley
Y el principio que le rige, sí, definitivamente es la seguridad y certeza jurídica, porque nosotros confiamos en que sus criterios van a ser sostenidos. Pero imagínense lo que ha pasado este año. Criterios, o sea, le dieron vuelta como a 3, 4 criterios de años anteriores. Eso quiere decir que hay un desorden. Mientras no cambie la norma, no debería cambiar el criterio, debería ser el mismo. Y esto es lo que está sucediendo en la compensación. No ha cambiado la norma, pero los criterios sí han cambiado. Y esto no puede estar pasando. Pero para no alargar el asunto, déjenme comentarles qué establecía acá la resolución. Con base en lo considerado y disposiciones legales citadas, platicaron del artículo 43. El directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, al resolver, declara con lugar el recurso de revocatoria. ¿Por qué? Porque en primera opción había sido denegada la solicitud. Planteamos revocatoria y el directorio nos dijo sí. Entonces, revoca la resolución impugnada por no estar apegada de derecho, ni las actuaciones, porque sin argumentos nos batearon. En consecuencia, imagínense esto, y resaltémoslo, ¿verdad? Procede a autorizar la compensación del pago en exceso de impuestos sobre la renta de enero a diciembre de 2013, por 1.004.366.000, a pagos del mismo impuesto, hasta agotarlo, o sea, quiere decir, a futuro, hasta que lo agoten. Ni siquiera me pone plazo de prescripción, hasta agotarlo. Sin embargo, en virtud que la contribuyente realizó compensación de oficio por 1.1 millón con impuesto sobre la renta del trimestre de julio a septiembre de 2014, procede la solicitud únicamente por el saldo pendiente de compensar por 3.344.000. Imagínense qué bonita esta resolución. La verdad es que fue un hit y esperábamos que así se resolvieran las demás, no cambiaran el criterio. Porque acá el contribuyente pues dijo, presentó su solicitud y como la SAT no le contestó en los 30 días que tiene para contestar una petición, a los meses compensó de oficio 1.021.000. ¿Y cuál fue la justificación? Miren, señores, yo presento mi solicitud. Ustedes están atrasando. Eso quiere decir que ya hay un silencio administrativo y por ende yo voy a compensar de oficio porque no están actuando conforme a derecho. Y se compensó. Y eso fue uno de los argumentos en el recurso revocatorio. De esa cuenta fue que autorizaron la compensación de oficio por 1.021.000. Pero ¿qué sucede cuando uno va con este tipo de resoluciones al fisco? Y dicen, no, es que ese criterio ya cambió, pero la norma no ha cambiado. ¿Por qué va a cambiar el criterio? Entonces acá es donde tenemos a veces inconveniente con el fisco porque a veces depende de quién esté en la CIA, quién resuelva ese criterio. Y con una institución como la SAT no debería ser así, deberían de tener criterios muy congruentes porque si no existe inseguridad jurídica en sus actuaciones. Y el otro caso también fue de 2016 y me resuelve procedente autorizar a la contribuyente la compensación de 1.959.180 quetzales por concepto de pago en exceso de impuestos sobre la renta correspondiente al periodo impositivo de enero a diciembre de 2014. Este fue un año después de la solicitud. Con impuestos sobre la renta que generen en periodos futuros, tanto el que se termine mensual, trimestral o anualmente, desde el 1 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2019. Acá ya me estableció hasta cuándo tengo yo, ya me estableció los 4 años. Entonces aquí hay una variación de criterios, si se dan cuenta. En una me dice hasta agotarlo y no me pone condición de plazo. Acá sí, acá me establece los 4 años de prescripción. Y créanme, hay una discusión entre si aplica o no aplica la prescripción cuando yo estoy compensando, porque cada vez que yo lo compenso, pues lo renuevo y digamos que interrumpe la prescripción. Pero también tenemos que tener en cuenta que para el fisco tampoco podemos tener una compensación a lo largo. Y esas sí eran las modificaciones que han realizado a leyes como por ejemplo el IETAP, que se recuerdan antes del IETAP, el IEMA y antes del IEMA, pues eran impuestos que se podían evitar hasta agotarlo y resultaba que había abuso por parte de los contribuyentes. En cambio acá ya me establecen un plazo. Yo honestamente lo veo razonable, porque también le da certeza al fisco de que yo solo tengo cierto tiempo para compensarlo y no puedo decir año 4 seguirlo compensando y posiblemente ya
ni tengo crédito fiscal. Entonces, yo soy del criterio que sí vale la pena o sí es procedente colocar cierta cantidad de plazo para agotarlo en este tipo de casos. Es muy distinto, por ejemplo, con el IVA, que pues, mes a mes se actualiza y este es un impuesto indirecto. En cambio, este es un impuesto directo, entonces por eso es la razonabilidad, el criterio de que este sí debe tener un plazo. También el IVA, pues es un impuesto muy fluctuante y que cambia muy constantemente. Entonces, por ello es que acá la SAT sí me establece un plazo de 4 años para poderlo acreditar. Pero me dice que a periodos futuros, y eso es lo interesante, de verdad. O sea, si estamos hablando de periodos futuros, así debería funcionar, porque posiblemente el contribuyente no tenga procesos en defensa y que necesite liquidar. Además, es muy difícil empatar. Imaginémonos, solo vamos a un ejercicio, a un ejemplo. Hagamos de cuenta de que el fisco, yo cometí un error y una resolución que definitivamente, pues, sí procede. Sí procede el ajuste, procede el pago, y resulta que yo lo acepto. Hay una resolución y tengo 10 días para pagar. Si yo planteo mi solicitud de compensación con esa resolución de un crédito que yo tenga, no se va a resolver en 30 días o en los 10 días que me da el fisco para pagar. No se va a resolver. ¿Por qué? Porque el fisco se tarda más de un año para poder adjudicar. Imaginémonos si yo solicito eso, lo único que me respalda, lo único que me podría ayudar es la anuencia del fisco en que inició un trámite para compensar o para pedir compensación con este crédito líquido exigible que tiene el fisco o uno que tengo yo. Y que el auditor de la SAT diga, ah, bueno, como ya solicitó, le voy a dar tiempo. Pero no hay una norma legal que me diga, bueno, como ya inicié una solicitud, esto no me lo deben de cobrar, no. Pues se traspapela, llega a manos de jurídico y resulta que el jurídico presenta un económico coactivo. Me embargan cuentas, arraigo a representantes y tengo que iniciar otro proceso porque el fisco no resolvió en el plazo que tenía para resolver. Entonces, es muy difícil poder decir que la forma en que la SAT quiere que se utilice la figura de compensación llegue a ser factible para nuestro día a día o para la operación de los contribuyentes en Guatemala. Entonces sí es muy difícil. Creo que vale la pena. Yo diría que lo mejor es una reforma al Código Tributario y nos aliviamos de todo, pero sí vale la pena ir creando, ir buscando criterios de años anteriores e irlos aportando en procesos para que se respete la seguridad y certeza jurídica de cómo se han resuelto casos anteriores. Porque de lo contrario, vamos a seguir sufriendo con esto y solo va a ser factible la devolución y que esta devolución me van a tardar 4 años para auditarme, resolverme y otros 4 para acreditarme y resulta que no me van a querer pagar intereses porque el fisco no quiere dar intereses sobre los montos que se tarden en devolver. Es una situación complicada hoy por hoy la compensación y la devolución cuando no me corresponden intereses. Básicamente, esto es lo que les quería mostrar yo. Pues le toca a Regina platicar un poco de qué regulan otras legislaciones, pero hoy por hoy estamos muy complejos y muy complicados porque algunos contribuyentes saben y conocen de lo difícil que es para un contribuyente pedir compensación. Hoy por hoy no están autorizando. Hemos recomendado solicitar devolución, pero debemos hacer algo porque la compensación debe funcionar en Guatemala. De lo contrario, va a ser un impacto financiero muy fuerte para las empresas. Así que le dejo la palabra a Regina. Nos vemos en el espacio de preguntas y respuestas para poderlas solventar sus dudas. Bueno, muchas gracias, Eder, por tu exposición. Ya pudimos ver un poquito respecto a la compensación en nuestro país. Sin embargo, pues esta figura se encuentra regulada en otras legislaciones, ya que en otros países pues también se encuentra o tienen que lidiar con la situación de que el Estado pues cuente con créditos fiscales a favor del contribuyente, ya sea por pagos indebidos o por pagos en exceso. Por lo que esta figura pues se encuentra regulada en sus legislaciones. Y hoy pues queremos
explicarles o darles a conocer pues brevemente cómo esta figura pues se encuentra regulada en el derecho comparado. Y vamos a ver pues algunas aristas en cada una de estas legislaciones. Vamos a empezar con un país de la región como lo es México. La compensación aquí se encuentra regulada en el artículo 23 del Código Federal. Y establece, los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas conforme a lo previsto en el artículo 17A de este código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes presentarán el aviso de compensación dentro de los 5 días siguientes a aquel en que la misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se solicita en la forma oficial que para estos efectos se publique. Y también establece los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, que tuvieran remanente una vez efectuada la compensación, podrán solicitar la devolución. Entonces, en esta normativa lo que podemos observar en cuanto a la compensación es que se pueden compensar esos créditos fiscales que se encuentran a favor de los contribuyentes con, con adeudos propios o por retención a terceros. También debemos de enfatizar en cuanto a cómo se lleva a cabo la compensación. Esta se puede llevar a cabo a través del contribuyente. Sin embargo, aquí vamos a ver algo que lo diferencia de nuestra normativa. Cuando se realiza la compensación por parte del contribuyente, el único requisito en la legislación mexicana es que se le dé aviso a la SAT respecto a la compensación realizada. Aquí no, el contribuyente no debe de solicitar una autorización por parte de la SAT, sino que únicamente realiza la compensación y posteriormente debe de enviar un aviso. Lo que sí se establece es que debe de hacerlo dentro de los 5 días siguientes a la compensación. Entonces, únicamente hace del conocimiento de la SAT que se llevó a cabo esta compensación. Y también lo que sí puede ser la SAT, pues es requerir documentación que respalde esta compensación y el contribuyente pues sí está obligado a proporcionarla. En este caso sí, en la legislación mexicana vemos que es un poco más práctico porque aquí pues se lleva a cabo la compensación de forma inmediata por parte del contribuyente y solo debe de enviar un aviso y ya posteriormente la SAT va a realizar la verificación, va a analizar ese formulario, cómo se debe de presentar la compensación en México, pues se presenta a través de un formulario electrónico, porque aquí sí todo se hace de forma electrónica, se deben de acompañar los documentos correspondientes y posteriormente, bueno, y sí se tiene que tener pues un usuario para poder llenar ese formulario en el portal de la SAT. Eso es importante. Y posteriormente a que ya se presente el formulario y que se presenten pues todos los documentos, ya la administración tributaria va a proceder a analizar ese formulario y los documentos. Y también pues puede solicitar otros documentos, por ejemplo, facturas, si encuentra alguna inconsistencia, documentos que aclaren estas inconsistencias. Pero este es el procedimiento que se encuentra regulado en esta normativa y que vemos pues que es un poco más fácil y es un poco más viable para el contribuyente poder llevar a cabo o efectuar la compensación. Es importante también indicarles que si ha sufrido pues esta norma reformas
En el 2018 pues sí hubo una reforma y posteriormente se encontraba regulada o permitían que se hiciera una compensación universal. Sin embargo, ahora ya no se permite, únicamente se pueden compensar impuestos que sean de la misma naturaleza, es decir, que si contamos con un crédito fiscal que deviene del impuesto sobre la renta, este únicamente se puede compensar con impuestos sobre la renta. Por lo contrario, pues no se puede compensar un impuesto sobre la renta con un impuesto al valor agregado, ¿verdad? Tiene que ser de la misma naturaleza. Eso pues también es importante que se sepa, ¿verdad? Para que la compensación proceda. Asimismo, establece la norma que si se lleva a cabo esta compensación y existe un remanente, pues también permite a que se pueda solicitar posteriormente pues una devolución por ese remanente que resulta de la compensación. El mismo artículo también señala que si la compensación se hubiera efectuado y no procediere, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este código sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas por el periodo transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación indebida hasta aquel en que se haga el pago del monto de la compensación indebidamente efectuada. No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya prescrito la obligación para devolverlas, ni las cantidades que hubiesen sido trasladadas de conformidad con las leyes fiscales, expresamente y por separado o incluidas en el precio, cuando quien pretenda hacer la compensación no tenga derecho a obtener su devolución en términos del artículo 22 de este código. Entonces, en la normativa también se encuentra claramente establecido cuando no procede la compensación, cuando se haya solicitado, por ejemplo, la devolución o cuando pues ya se encuentra prescrita la obligación para devolverlas. Y también establece que si esta compensación pues no procede, lo que se va a causar pues van a ser recargos, ¿verdad? Intereses y multas que va a cobrar la Superintendencia de Administración Tributaria. Al momento en que nosotros, pues, como les había indicado, se presenta pues el formulario y los documentos correspondientes, posteriormente ya a la Superintendencia de Administración Tributaria le corresponde pues verificar pues toda esta información que se presentó. Tiene un plazo para poder emitir, ¿verdad? Contestar ese aviso que dio por parte del contribuyente, y si no lo hace, se le conoce como un silencio, como una negativa ficta, y se entiende que se tiene por aceptada la compensación. En caso contrario, pues si se contesta este aviso, es generalmente porque existe algún error que se debe de corregir. Eso es uno de las situaciones que se dan en la compensación en México, ya que muchas veces pues se ha ido a juicio en virtud de que la administración tributaria al momento en que notifican esos errores no expone cuáles son las razones ni el fundamento legal por las cuales considera pues que no es procedente la compensación, ni tampoco indica pues cuál es el error contable ni en qué periodo. Entonces, esto es motivo para que se vaya a juicio, ya que no se está apegando a derecho en exponer pues cuáles son los motivos por los cuales no procede la compensación. También otros motivos por los que se ha denegado la compensación y que también pues ha sido motivo de juicio es porque consideran que este aviso que es enviado por el contribuyente al momento de efectuar la compensación, pues considera la Superintendencia de Administración Tributaria que no debe de darse únicamente una vez, sino que debe de solicitarte una autorización, cuando hemos observado claramente
en el primer párrafo de este artículo 23 que la ley únicamente regula que se debe de enviar un aviso. No, y es diferente a una autorización, ¿verdad? Un aviso únicamente es hacer de conocimiento de la administración tributaria de la compensación que se ha efectuado. Esas son algunas de las problemáticas que se han dado respecto a la compensación en México. Asimismo, también se regula la compensación de oficio. Se puede dar entonces, como ya vimos, pues por parte del contribuyente, pero también se regula la compensación de oficio y establece el último párrafo. Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 22 de este código. Aún en el caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros, cuando estos hayan quedado firmes por cualquier causa. La compensación también se podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo pago se haya autorizado a plazos. En este último caso, la compensación deberá realizarse sobre el saldo insoluto al momento de efectuarse dicha compensación. Las autoridades fiscales notificarán personalmente al contribuyente la resolución que determine la compensación. Lo interesante o digamos lo bueno de en esta legislación mexicana es que sí se encuentra regulado pues expresamente quién puede realizar la compensación de oficio, a diferencia del artículo 43 del Código Tributario pues, de Guatemala, que sí no lo deja de forma amplia, que el contribuyente puede compensar de oficio o lo puede hacer a instancia de parte, ¿verdad? Solicitando esa autorización. Sin embargo, aquí en la legislación mexicana sí se establece que únicamente las autoridades fiscales son las que pueden compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales. Aún que el contribuyente, pues aún aunque el contribuyente haya solicitado la devolución, pueden realizar las autoridades fiscales pues esta compensación de oficio. Para resumir brevemente lo que establece la legislación mexicana, entonces es que se puede llevar a cabo la compensación por parte del contribuyente, únicamente se debe dar aviso a la SAT de esa compensación efectuada, debe de ser respecto a impuestos de la misma naturaleza y también pues regula la compensación de oficio, que esta es únicamente facultad de la SAT, ¿verdad? Y se puede hacer aún, aunque se haya solicitado la devolución. También queremos mostrarles cómo se encuentra pues configurada la compensación en un país europeo, como lo es España, y en el artículo 71 de la Ley General Tributaria de España encontramos regulada la compensación. En este artículo se establece: las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. La compensación se acordará de oficio o a instancia del obligado tributario. Los obligados tributarios podrán solicitar la compensación de los créditos y las deudas tributarias de las que sean titulares mediante un sistema de cuenta corriente, en los términos que reglamentariamente se determinen. Y el reglamento pues también establece el artículo 55 del Reglamento General de Recaudación de España, también establece algo al respecto de la compensación y establece: las deudas de naturaleza pública a favor de la hacienda pública, tanto en periodo voluntario como en ejecutivo, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con los créditos reconocidos por aquella a favor del deudor en virtud de un acto administrativo. La compensación en España también se puede realizar a instancia de parte o de oficio. Cuando se lleva a cabo a instancia de parte, esta se lleva cuando se trata de deudas
de particulares. Es decir, que el obligado es el que debe de solicitar esa autorización en la Hacienda, a la Hacienda, para poder compensar los créditos que se encuentren pues reconocidos por la administración tributaria. Eso lo puede hacer tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. En periodo voluntario es cuando se paga la deuda tributaria en el plazo legal, y en el periodo ejecutivo es cuando se paga pues fuera de ese plazo legal. Entonces la compensación, cuando esa instancia de parte, pues se puede, esta la solicita, los particulares los pueden solicitar por periodos voluntarios o en periodos ejecutivos, y para poderla solicitar de esta forma se debe de presentar un formulario, el cual pues se puede presentar de forma física o de forma electrónica. En este formulario pues se deben de llenar con ciertos requisitos, como por ejemplo pues el nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado del pago. También pues se debe de identificar la deuda cuya compensación se solicita, se debe de indicar el concepto y fecha de vencimiento del plazo. Asimismo, pues se debe de identificar el crédito que se es reconocido por la Hacienda Pública, y se debe de indicar el monto de su aporte, el concepto y órgano gestor. Esos son algunos de los requisitos que debe de llevar este formulario para presentar la compensación por instancia de parte. También es importante indicar que la compensación pues se puede realizar de forma parcial o de forma total, pero sí es importante que se haga sobre créditos que se encuentren reconocidos por un acto administrativo firme. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentre o que se tenga pues una resolución por parte de la administración tributaria en la cual pues se reconozca ese crédito fiscal. Entonces únicamente se van a poder compensar esos créditos que se encuentran reconocidos por actos de administración firmes. Y también otra característica de la compensación en España es que se debe o que se realiza únicamente por deudas administradas por el mismo órgano administrador, ¿verdad? Eso también es importante. Otra forma de realizarse la compensación en España, y que se encuentra pues regulado tanto en la ley como en el reglamento, es la compensación de oficio. Aquí sí vamos a ver algunas diferencias en cuanto a este tipo de compensación, ya que únicamente lo puede realizar la administración tributaria, las autoridades fiscales, ¿verdad? En este caso la Hacienda Pública, y lo puede hacer únicamente cuando se trata de deudas que se encuentren vencidas, que se encuentren líquidas y que se encuentren exigibles y que pertenezcan a entidades públicas. Puede ser el Seguro Social, pueden ser entidades autónomas de derecho público. Pero la característica principal en esta compensación de oficio es que haya una deuda vencida, líquida y exigible, y que se trate de entidades públicas para que se pueda llevar esta compensación de oficio por parte de la Hacienda Pública. También es importante que debe estar en el periodo ejecutivo, es decir, que la deuda se encuentre fuera del plazo legal en la que debe de ser pagada para que proceda. Algunos problemas, digamos, que se ha dado en la compensación en España y que ha sido motivo de juicios, es porque la administración tributaria pues no procede, considera que no va a proceder la compensación a instancia de parte, porque considera que el crédito que se está compensando no se encuentra reconocido por un acto administrativo, es decir, no se encuentra reconocido en alguna resolución por parte de la Hacienda Pública. Ha sido pues motivo de juicios, o también
porque se ha discutido en cuanto a la naturaleza de esas deudas que sean vencidas, líquidas y exigibles. Esos son algunos de las problemáticas que se ha dado en la compensación en España. Y como les comentaba, se puede dar entonces a instancia de parte, que sí deben de solicitar la autorización, o de oficio, pero únicamente se puede hacer, la puede hacer la administración tributaria y únicamente cuando se traten de deudas que sean de entidades públicas. Ahora, para estar un poquito más pues, cercanos a los países de Centroamérica, también quisimos mostrarles un poquito de cómo se encuentra pues configurada la compensación en El Salvador. La figura de la compensación se encuentra regulada en el artículo 77 del Código Tributario de El Salvador y establece: la administración tributaria deberá compensar de oficio o a petición de parte los créditos tributarios firmes, líquidos y exigibles a favor del contribuyente contra los créditos firmes, líquidos y exigibles de la administración tributaria, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, siempre que sean administrados por esta, respetando el orden de imputación señalado en este código. Si podemos ver, pues esta normativa sí se encuentra un poquito pues más similar a la nuestra. Sin embargo, pues sí queda claro que la administración tributaria es la que puede compensar de oficio. En El Salvador se puede llevar a cabo la compensación de oficio o a instancia de parte. La de oficio únicamente la va a llevar a cabo la administración tributaria y la instancia de parte la va a llevar a cabo pues el contribuyente o el obligado a pagar esa deuda tributaria y la puede solicitar tanto en periodos voluntarios como en periodos ejecutivos. En cuanto a la compensación de oficio que lleva a cabo la administración tributaria, esa únicamente se puede llevar a cabo en periodos ejecutivos. Y sí es importante pues que esos créditos tributarios como la deuda tributaria pues sean firmes, que sean líquidos y que sean exigibles para que proceda. ¿En dónde podemos encontrar también la compensación? La podemos encontrar en el artículo 54 de la Carta de los Derechos de los Contribuyentes, pues que es un documento que es creado para los países miembros del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Y aquí en esta carta vamos a encontrar pues los derechos y garantías que rigen y que son pues facultad de los contribuyentes. En este artículo encontramos la compensación y preceptúa derecho a la compensación de las deudas tributarias líquidas y exigibles con créditos de la administración reconocidos. Entonces, es reconocida la compensación como un derecho del contribuyente por parte en el contenido de la Carta de los Derechos de los Contribuyentes y es muy importante, ¿verdad? Que lo recordemos porque que recordemos que es un derecho que tienen los contribuyentes para poder pues extinguir sus obligaciones tributarias. Esto es un poquito y brevemente respecto a lo que es la compensación en las legislaciones pues externas, ¿verdad? Si podemos observar, sí encontramos pues algunas diferencias respecto a cómo se encuentra regulado en nuestra legislación. Sin embargo, pues sí pudimos pues observar que en cuanto a la compensación de oficio, sí se encuentra bastante claro y se cuenta especificado que es únicamente pues facultad de la administración tributaria. En cuanto a la compensación de instancia de parte, en algunas legislaciones pudimos observar como en México que se lleva a cabo la compensación y únicamente se debe de dar el aviso, en otras pues sí se debe de solicitar una autorización, se debe presentar toda la documentación pues que correspondiente para
respaldar tanto la deuda tributaria como ese crédito fiscal reconocido para que pueda proceder. Pero en todos pues es reconocida también pues como un derecho y que permite esa extinción de la obligación tributaria. ¿Qué beneficios tenemos al utilizar la compensación? Pues uno de ellos es que permite utilizar el crédito a favor del contribuyente con mayor rapidez que solicitando su devolución. Como lo mencionaba pues Eder, al solicitar pues una devolución pues es un trámite bastante largo, también pues es un plazo pues bastante largo el que tenemos que esperar para que nos lo puedan tener en efectivo lo solicitado en devolución, por lo que la compensación es una figura que permite utilizar ese crédito pues, de una forma más rápido y que nos permite pues, extinguir obligaciones tributarias a favor del fisco, ¿verdad? Son uno de los beneficios. Y también disminuye el estrés del contribuyente en desembolsar grandes cantidades de dinero para liquidar las deudas tributarias ante la administración tributaria, ya que muchas veces las cantidades que debemos de pagar en impuestos sí son bastante grandes, por lo que ese efectivo pues, que se debe desembolsar pues sí puede afectar en cuanto a las operaciones de las empresas, por lo que poder contar, especialmente pues ahorita en la pandemia, creo que esta figura de la compensación pues eres una buena forma para poder disminuir o minorar pues ese estrés que tienen los contribuyentes al pagar los impuestos y poder contar con mayor pues flujo de dinero para poder realizar las actividades y las operaciones de la empresa. Esos serían uno de los beneficios que les queríamos compartir al utilizar esta figura. ¿Qué conclusiones podemos llegar? Primero, que la legislación nacional ha quedado obsoleta versus la evolución del derecho tributario y las plataformas electrónicas de recaudación, como lo mencionaba Eder, pues sí es importante que exista o que se lleve a cabo pues una reforma respecto a la normativa que regula la compensación. Actualmente es inoperante utilizar la compensación como medio de extinción de la obligación tributaria, como pudimos observar, debido a los diferentes criterios que tienen la administración tributaria y que si solicitamos la autorización ya sea a instancia de parte o de oficio, pues generalmente esta es denegada por parte de la administración tributaria. Por lo que recomendamos solicitar devolución en los pagos indebidos o en exceso debido a pues, las problemáticas que se están dando en estos momentos respecto a los criterios de la administración tributaria y en el plazo que debemos de esperar para que nos puedan solucionar cuando nosotros solicitamos pues, una compensación. Por lo que mejor recomendamos que si tienen pues pagos indebidos o en exceso, mejor se solicite la devolución. Y en el derecho comparado se reconoce la compensación como un derecho del contribuyente, la cual puede realizarse a instancia de parte o de oficio por parte de las autoridades fiscales, como pudimos observar, ¿verdad? En las legislaciones de México, de España, de El Salvador, como en la Carta de los Derechos del Contribuyente, pues sí se encuentran, pues, reconocida la compensación, por lo tanto, pues es un derecho del contribuyente y se encuentra reconocida que se puede realizar tanto en instancia de parte como de oficio y cada una, pues, cuenta con los diferentes, sus diferentes características y requisitos de cada una de ellas. Esto era lo que les queríamos compartir el día de hoy. Esperamos pues que sea de mucha utilidad para ustedes y vamos a proceder ya al espacio de preguntas y respuestas, por lo que le voy a dejar el uso de la palabra al licenciado Roberto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Regina. Muchas gracias, Eder, por esta interesante disertación. Como se puede observar, la compensación es una figura que se encuentra vigente dentro del Código Tributario, pero no es aplicada por la Administración Tributaria. ¿Por qué razones? Porque muchas veces, si se da la extinción de la obligación tributaria por medio de la compensación, esto no se ve reflejado en la Administración Tributaria sobre el monto o meta que tienen de recaudación anualmente. Por eso que muchas veces esta figura legal, que como vimos en derecho comparado, es un derecho que tiene el contribuyente a poder utilizarla para extinguir las obligaciones tributarias, es aplicada en Guatemala por intereses tanto de la administración tributaria como políticos. Entonces vamos a pasar ahorita al espacio de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas dentro del chat, pero si hay alguien más que quiere formular alguna otra pregunta, ya tenemos un espacio de 3-4 minutos para que lo puedan hacer. Asimismo, queremos solicitar su apoyo para que puedan escanear este código, para que puedan realizar una encuesta de satisfacción. Asimismo, ya está compartida dentro del chat para que ustedes puedan realizarla. Entonces vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan llenarla. Vamos a regresar para que puedan escanear el código y puedan compartirnos su opinión acerca de este webinar que de verdad es de suma importancia para que tengamos conocimiento. Y asimismo, queríamos compartir con ustedes cuáles son los servicios que tiene la firma Alfonso Orozco y Asociados, en el cual podemos apoyarlos a ustedes y a sus organizaciones en la gestión oportuna, profesional y estratégica de sus procesos tributarios, optimizar legalmente la carga tributaria, el tiempo de su personal y los recursos de su empresa, ayudarnos a construir sus empresas con todas las bases legales, ante problemas de pago de impuestos por falta de liquidez, aplicar estrategias legales para solventarlos, formación y capacitación de su personal en la disciplina fiscal, selección del mejor talento. Asimismo, queremos hacer una invitación a nuestro sexto diplomado especialistas en Derecho Tributario, el cual dará inicio en el año 2022 y actualmente tenemos un descuento para aquellas personas que se inscriban durante este año, en el cual contamos con 4 módulos, en el cual vemos tanto todo lo que es la introducción a lo que es el derecho tributario, aplicación de los impuestos específicos en las diferentes áreas del derecho tributario. En el módulo 3 podemos observar todo lo que es un proceso de defensa, tanto desde la fase administrativa como la fase judicial. Y en el módulo 4 tomamos tanto temas de derecho aduanero como de comercio internacional y planeación fiscal. Entonces hacemos una cordial invitación para que ustedes lo puedan realizar. Cualquier pregunta que también quieran enviarnos, pueden realizarla actualmente al chat. Y vamos a pasar ahorita al espacio de preguntas y respuestas. Entonces vamos a proceder a la lectura. La primera pregunta la realizó el licenciado Cáceres, en el cual indica: en el 2014 y 2015 acreditamos impuestos sobre la renta pagado en exceso del 2012, lo cual ASAT ajustó bajo el argumento de que ya no existía el derecho de compensación de la norma, ignorando el derecho adquirido establecido en el artículo 7, numeral 4 del Código Tributario. Y curiosamente, la Administración Tributaria ha publicado el procedimiento de compensación del ISR. ¿Qué opinión te merece esto, Eder? Gracias, Roberto. Miren, creo que acá el análisis ya efectuado por el participante es muy bueno. El ISR pagado antes de 2012 o el último año que fue 2012, pues adquirió un derecho de acreditamiento. Una norma posterior no puede limitar ese derecho ya adquirido. Y lo que existe en la otra norma es una ausencia de regulación, no es algo prohibitivo. Distinto fuera que, por ejemplo, el decreto 10/2002 hubiera regulado algo específico sobre estos pagos en exceso de 2012. La norma omite por completo algún comentario o alguna regulación, por lo que pues, nace a la luz el derecho adquirido. Y justamente hace unos días, semanas tal vez, unos días, recibimos una sentencia de una sala de lo contencioso en la cual fue declarada con lugar porque la SAT ajusta, el tributa confirma y planteamos el contencioso administrativo y pues la sala de lo contencioso aplica el criterio que tiene acá el participante, que es básicamente hay derecho adquirido que no puede ser limitado por una norma posterior y más aún cuando esta norma no regula qué hacer. Entonces, si está en proceso de defensa, sugiero seguir impugnando y llegar a una instancia judicial, porque seguramente va a seguir el proceso de defensa en instancia judicial, porque no creo que el directorio, el tributa, cambie de criterio con una sola sentencia de
del Tribunal de lo Contencioso. De hecho, han habido criterios jurisdiccionales muy asentados y el tributa o la SAT no ha cambiado de criterio. Entonces, recomendamos seguir impugnando, pero si hay esperanza en instancia judicial, ya que, como les comentamos recientemente, una sala de lo contencioso emitió el criterio que existe derecho adquirido, por lo cual el acreditamiento es procedente y el ajuste improcedente. Muchas gracias, Eder, por tu respuesta. Y así como comentaba Eder, actualmente este es un derecho que tenía el contribuyente, que desafortunadamente la Administración Tributaria ha tenido y ha sostenido un criterio errado, en el cual por intereses, como se los comentaba, en el cual no se ha autorizado este acreditamiento que establecía la ley, y es lo recomendable seguir todo el proceso de defensa, porque muchas veces en la fase administrativa recordemos que es juez y parte de la Administración Tributaria, y por eso es necesario que se revise la juridicidad del acto en el proceso económico, el proceso contencioso administrativo, así como la fase de recurso de casación y hasta la instancia constitucional, que sería el amparo, porque recordemos que la Administración Tributaria actualmente está llegando hasta todas las fases para los procesos judiciales. Otra pregunta que tenemos acá es la SAT es del criterio que no procede devolución por pago en exceso de impuestos sobre la renta anual cuando el excedente se genera por pagos a cuenta del ISR en los cuales se acreditó ISO. ¿Cuál es su opinión? Miren, la compensación tributaria, tenemos que retrotraernos a las formas de extinguir la obligación. Dentro de las formas de extinguir la obligación está el pago por excelencia, que es el pago en efectivo, pero dentro del pago también existe la compensación. Al final de cuentas es un medio por el cual se extingue la obligación tributaria. Ahí tenemos la confusión, la condonación, la prescripción, pero la compensación sigue siendo una forma de extinguir la obligación, o el acreditamiento, que básicamente son figuras muy similares. En este caso, yo pagué el ISO, en su momento se pagó en efectivo, y lo estoy acreditando al ISR porque la propia ley me lo permite. El decreto 10/2012 me establece las formas en que yo debo pagar el impuesto trimestral o los pagos anticipados. La ley del ISO me establece las formas de acreditamiento. Y al final, la propia ley del ISR me establece que si hay un pago en exceso, bueno, de hecho no me dice que puedo solicitar devolución, pero sí me lo establece el Código Tributario, que si hay un pago en exceso, yo puedo solicitar en devolución o la restitución de ese pago en exceso. Distinto fuera, recordemos que la SAT tiene un aspecto, bueno, de hecho todas las organizaciones del Estado, todas las entidades del Estado, tienen un aspecto muy importante y es el principio de legalidad. O sea, ellos no pueden actuar ni limitando ni extralimitándose. O sea, ellos tienen que actuar lo que la ley les establece. Y en este caso, a mi contribuyente, la ley no me establece que para que este pago en exceso sea autorizado, debe haber sido pagado en efectivo. Eso no me lo establece la norma. Entonces, no importa la forma que lo pagué, si al final se presentó y se cumplió la obligación tributaria, existe un pago en exceso generado. Si lo vemos financieramente, la SAT pues tendría un poquito de razón, pero para eso la norma tributaria debe prohibírmelo expresamente. Es decir, me debe decir, solo procederán los pagos en exceso que han sido pagados en efectivo. Y ahí ya tengo claro. Pero cuando no me lo limita, yo perfectamente puedo solicitarlo. Así que sí le recomiendo seguir impugnando hasta recibir el derecho de la devolución o el acreditamiento, porque desde nuestro punto de vista tienen derecho ya que la norma no me lo prohíbe. Muchas gracias, Eder. Acá tenemos otra pregunta. Dice, hace unos días recibí una resolución en donde SAT autorizaba la devolución de pagos indebidos y rechaza el reconocimiento de intereses sobre que el mismo artículo 99 del Código Tributario establece reconocimiento de intereses por parte de la SAT. Si la devolución, entre paréntesis, no la resolución, excede los 60 días. Esta resolución se puede impugnar ante el tributa o ante un tribunal competente. ¿Contestas tú, Regina, o contesto yo? Entiendo de que tiene una resolución de SAT, ¿verdad? Sí, en la cual no le reconocen los intereses, con base al de artículo acuerdo. 99 como lo establece la ley. Gracias, sí, claro. Pues aquí sí tenemos que seguir con todo pues el proceso, ¿verdad? Administrativo, agotarlo. Sí podemos interponer pues algún recurso de revocatoria ante la administración tributaria para poder seguir defendiendo
pues nuestro derecho ante la administración tributaria, pues sí se puede, ¿verdad? Interponer pues ese recurso revocatorio en contra de una resolución por parte de la administración tributaria para poder seguir pues defendiendo nuestro derecho. Recordemos, Muchas gracias, perdón, Regina. Sí, recordemos que no podemos iniciar una instancia judicial si no agotamos la fase administrativa. Debe ser importante pasar por el recurso de revocatoria, resolución tributa, y ya con eso podemos ir a una instancia judicial. Habría que tener esperanzas de que el tributa corrija la plana de la SAT, porque ha sido muy frecuentemente el SAT no autoriza intereses. De hecho, estoy sacando unos comunicados sobre ese tema. Por ahí tal vez estén atentos a redes sociales y puedan ver cómo evoluciona y cuál es la conclusión final de ese tema, porque es un tema de actualidad que está afectando a muchos contribuyentes. Así que sí, recomendamos seguir impugnando con bases sólidas, como dice pues con el artículo 99, que reconoce los intereses, y básicamente haciendo alusión que la SAT omite pronunciarse sobre ellos, o ya sea que pues está utilizando algún criterio errado del reconocimiento de intereses, porque los intereses surgen al momento de que la SAT me devuelve me autoriza tardíamente. Entonces, debería de seguir impugnando. muchas gracias por sus respuestas. Vamos a pasar a la siguiente, en el cual el licenciado Castañón indica: en septiembre de este año aplicamos una retención de impuestos sobre la renta a una factura de proveedor sujeto a pagos trimestrales. En octubre se incluyó en nuestro pago de ISR retenciones. El monto era por 6,500 quetzales. ¿Qué tan largo sería el proceso de solicitud de compensación por pago indebido y qué revisiones haría la administración tributaria? Nos consultan. No sé quién de los dos desea contestarla. Pues yo, si querés, solo brevemente, si la verdad es de que todos los procesos que se lleven, ¿verdad? De compensación por parte ante la administración tributaria cuando se solicitan, pues sí, la verdad es que la mayoría, pues sí son bastante largos y como lo mencionó, pues Eder en su exposición, si estamos, pues, ante que nos puedan, pues, resolver con los criterios, pues, que están ahorita, pues, emitiendo actualmente la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, en cuanto a que las deudas, pues, se encuentren, pues, también líquidas y exigibles, entonces sí es un proceso largo. Parte del proceso largo, Gracias cuando hablamos de largo, podemos estimar que 2, 3 años para que auditen. Y hay ocasiones que la auditoría debería ser sencilla, solo ver formularios y listo. Pero pues quieren ir a revisar, aprovechando la oportunidad de auditar, quieren ir a revisar y a contarnos las costillas. Entonces van a tardar 2 o 3 años para resolver. Y tengo que esperar, porque estos acreditamientos los hace el Ministerio de Finanzas. Bueno, eso es para que me resuelvan si es compensación. Pero como ya lo explicamos, pues es muy difícil que la compensación sea autorizada con el criterio que actualmente tiene la Administración Tributaria. O sea, no conviene solicitar compensación porque voy a hacer un trámite y seguramente voy a tener un resultado favorable. Si pido devolución, el mismo tiempo para que me resuelvan, y aparte tengo que esperar hasta 4 años para que me acredite el Ministerio de Finanzas Públicas, porque es el plazo que se está tardando actualmente. Puede ser que sea más, hay esperanzas de que se acorte en un futuro, pero en mi experiencia, en años anteriores, digamos años anteriores, 2015 por ahí, los acreditamientos no llevaban más de 2 años. Ahora sí se han tardado hasta 4, entonces no es darles malas, negativas expectativas, pero por ese monto sí va a ser un proceso bastante oneroso y largo. Muchísimas gracias por sus respuestas. La siguiente es: si una entidad tiene registrado remanente de impuestos sobre la renta de hace más de 15 años, o bien saldos de IEMA o IETAP, que nunca fue posible compensar y que ya no están vigentes y que no fue posible compensar en su momento, más en ese entonces no tenían vigencia o ya habían caducado para compensación, ¿es posible solicitar compensación con otros impuestos actuales? Depende. Dependerá si hay actos que interrumpan la prescripción. Dependerá si hay, si este impuesto, por ejemplo, el ICET era un impuesto que era hasta agotarse, no me estimaba un tiempo. Pero cuando la ley me establece un tiempo
por ejemplo, en el IETAP y en el ISO, para acreditarlo y no lo acredité, ahí sí está muy difícil la situación. ¿Por qué? Porque la ley es clara a indicarme que tengo cierto tiempo para acreditarlo, de lo contrario, pues ya lo debo mandar a gasto deducible. Entonces, si esta ley sí me establece un plazo, será muy difícil. Con los otros, pues dependerá de la norma, cómo estaba establecida, cómo lo tengo registrado, si lo he tenido arrastrando durante años en mi cuenta por cobrar. Pero lo difícil hoy por hoy es que el formulario no me permite, no tengo una casilla o un campo para acreditar este tipo de impuestos. Entonces tengo que buscar una casilla donde aritméticamente me resten al impuesto, ¿no? Pero esa sería la complejidad hoy por hoy en los formularios, porque sí modificaron los formularios y me eliminaron este campo que yo podía colocar ahí alguna resolución que me permitía la compensación. Entonces, pues, abusando de esa autoridad, me eliminaron ese campo. Así es, así también lo comentaba el licenciado Ramos acá en el chat, que hace como 6 años él recordaba que aún traía ese campo, el cual se permitía por medio de los formularios poder acreditar esa compensación, el cual después de la reforma del 2012 ya no se encuentra y como hemos visto es un camino, así que es un calvario para poder llegar a este tipo de extinción de la evaluación tributaria y por lo cual es esa recomendación de en lugar de solicitar compensación, una evolución, por ejemplo, de un impuesto sobre la renta en exceso. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué comentario merece la compensación de impuestos a través de fusión de sociedades? Regina. Claro. Yo creo que es importante cuando se hace una fusión de sociedades, pues recordar que cuando se hace una fusión, pues se van a adquirir pues todos los derechos como también las deudas, ¿verdad? Entonces, sí se tiene que hacer una evaluación respecto a las deudas, pues que también se van a adquirir en esa fusión y pues sí hacer un análisis en cuanto a qué créditos pues se tienen disponibles para poder hacer la compensación con las deudas tributarias, ¿verdad? Creo que sí es importante, pues sí, hacer como un análisis respecto a lo que se está, créditos que se tienen y las deudas, pues, tributarias que se tienen que pagar y que se pueden compensar. No sé si tú quieres ampliar, Eder. No, está bien. Creo que eso es lo que se debe evaluar, básicamente los saldos, y si hay una fusión, pues recordemos que todos los derechos y obligaciones se trasladan a la entidad que va a quedar dominante, digamos. Luego hay muchos tipos de fusiones por absorción, donde se crea una nueva. Entonces, lo que sí debemos tomar en cuenta es que para la SAT, tal vez eso podría complicar el NIT. O sea, todos los impuestos se relacionan con el NIT. Entonces, sí tendríamos que hacer un proceso de trasladar esos créditos, esos saldos al NIT para que la cuenta corriente, que según ellos funciona, no tenga ningún inconveniente futuro. Muchas gracias y para ampliar esta respuesta es importante que cuando se dé una fusión, ya saben las dos formas que establece el Código de Comercio de Guatemala, que dentro de la escritura pública se establezcan los saldos de crédito fiscal que se están trasladando, para que tengan claridad, porque muchas veces la SAT, como comentaba él, por el número de identificación tributaria, indica que no le corresponde a esa empresa o sociedad utilizar o beneficiarse de estos créditos que traía. Entonces, es una recomendación notarial que se tiene que realizar al momento de la realización de la escritura pública de fusión, ya sea por absorción o por creación. Vamos a pasar a la última pregunta. ¿Cuánto tiempo se tiene para solicitar la devolución de pago en exceso de impuestos sobre la renta o cualquier impuesto? Sería con base al artículo 47 del Código Tributario, pues ahí se encuentra establecido el plazo que tenemos pues para solicitarlo y es de 4 años. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho su participación en este webinar. Esperamos que sea de su interés. ¿Algo que quieran acotar ustedes? Solo muchísimas gracias a todos, pues siempre por su interés en estos webinars. Creo que son pues, temas que son importantes, pues siempre estar uno actualizado respecto a los criterios de la administración tributaria y los esperamos en los siguientes webinars que estaremos pues impartiendo pues en este mes. Así que muchísimas gracias por su participación y esperamos pues que pasen un muy feliz día. Bueno, gracias por su participación, por estar acá al tanto de nuestros eventos.
Los hacemos con todo el cariño del mundo para trasladarles a ustedes herramientas necesarias y útiles en el día a día tributario. Y pues para nosotros es un gusto estar siempre tratándolos de compartir nuestros criterios. Y los esperamos en nuestros próximos eventos, que ya quedan muy pocos, ya estamos a fin de año, ya casi estamos disfrutando el ponche de Navidad, entonces ya son muy pocos eventos para finalizar el año y esperamos que el próximo año que viene pues tenerles nuevos webinars, nuevos eventos. Por ahí estamos, no me quiero adelantar, pero estamos preparando sorpresas para que nos escuchen y sigamos muy atentos a las necesidades de todos los contribuyentes. Así que muchas gracias a todos por su participación y que pasen un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes por su excelente exposición. Agradecemos su atención y les deseamos un feliz día.